Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Papás del Foot. Estamos muy contentos aquí con Julio González, que además, mi querido compadre, estrenando equipo. Estrenando equipo, así es. Vamos a felicidades a Julio, que está ahí en el León. Desearle lo mejor. Muchas gracias y muy feliz de estar ahora en la Fiera. Padrísimo. Y bueno, pues tenemos un invitado de lujo. Tenemos al profesor Robert Dante Siboldi, futbolista profesional. Fue futbolista mucho tiempo, uruguayo, seleccionado por la selección de Uruguay, ¿no? Jugó Copa América, dirigió muchos clubes. Es un honor y un gusto tenerlo aquí, profe. Entonces, bienvenidos a Los Papás del Fútbol. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Julio, apodado El Ciudadano por mí. Él sabe lo que lo aprecio y a toda su familia también, y felicitarlo también por haber llegado a un muy buen club como el León, y esperemos que tenga éxito y que le vaya muy bien su estancia en el equipo. Así que bueno, muy contento de estar aquí con ustedes y hablar de fútbol. No, hombre, muchas gracias, Ciudadano, por acompañarnos de aquí en Los Papás del Fútbol. Es un espacio para eso, hablar de fútbol, divertirnos, hablar de la familia, de cómo ser papá, de cómo formar a los niños y a los jóvenes. Y bueno, esperamos que te diviertas mucho, profe, aquí con Ángel contigo. Venga, compadre, dale. Oiga, ustedes de hecho estaba pensando, coincidieron en Santos y en Veracruz, ¿verdad? Así es. Así es, exacto. Oye, vámonos directo. A ver, profe, ¿qué nos puedes decir de Julio como portero? Como futbolista y como persona, ¿te tocó convivir con él? ¿Cuáles son las cualidades como futbolista y en la posición como portero que más destacas o que más te gustaban de Julio? Bueno, lo conocí llegando yo a Fuerzas Básicas y él estaba en el club. Alternaba ahí sus posibilidades en el primer equipo y pues es difícil, o sea, no es difícil diferenciar un poco lo que es el futbolista y a la persona, porque Julio, vamos a quitarlo el ton de gente y el ton de persona y en lo que es como papá y como esposo, ¿no? Sin lugar a dudas, no hay palabras negativas. Es todo muy bueno, es excelente persona y excelente padre, y bueno, me imagino va a ser la esposa de Irak, también excelente marido. Entonces, en ese aspecto no hay duda, ¿no? En la parte futbolística, o no es que no haya duda, sino que no hay controversia. Porque en la parte deportiva, bueno, podrá haber, como todo en la vida, es de gusto, ¿no? Y yo lo que puedo decir de Julio es que es un arquero, siempre ha sido un arquero confiable, un portero que perfectamente puede jugar en cualquier equipo, tiene la capacidad y las cualidades para poder desempeñarse perfectamente en cualquier equipo, y por algo lo ha demostrado cuando estuvo en Pumas y cuando estuvo en Santos. Fatalidades, errores, como todos nosotros hemos tenido, y como siempre digo, el chiste del arquero es tener los menos errores posibles, y eso te va dando que seas mejor o peor que otro, ¿no? Pero Julio siempre ha sido un arquero sobrio, confiable, seguro, y del cual tiene buen manejo con los pies, tiene buena lectura del juego, abajo del arco es atajador también, tiene todas las cualidades para ser un arquero que inclusive llegó hasta la selección. Me estoy olvidando que fue seleccionado y que fue una Copa América, así que por algo llegó hasta ahí, y creo que este periodo que va a estar en León va a ser muy bueno para él, para consolidar, volver a retomar. Yo creo que esa pérdida de confianza que tuvo un poco ahora en Puebla, y ante la salida de Pumas y después el pasaje por Puebla, creo que perdió confianza, pero creo que esperemos que tiene el carácter y todo el temperamento para salir adelante. Esperemos que este pasaje en León pueda volver y retomar su nivel que le conocemos. Muchas gracias, Ciudadano. Muchas gracias por tus palabras. Más de una persona como tú, que tuvo una carrera impecable, que como portero para mí era un ejemplo. Y bueno, de entrenador, ¿qué te digo?
el que nos entiendas a la posición, a los porteros. Nacho, mi compadre también era portero, dice que él es titular y yo el suplente en la escuela. Exacto. Está de grandote como tú, está en el mismo vuelo y es de un chaparrito. Pero gracias, ciudadano. Y bueno, así que digo, estoy muy feliz de estar en este nuevo club. La verdad me han tratado de maravilla. Y como tú dices, lo más importante en un jugador y más en el portero, creo yo, y eso es hasta para los más niños, es la confianza. La confianza que sientes. Deja tú el juegues o no juegues, el disfrutar el día a día, el estar contento, el poder hacer lo que te gusta, pero con tranquilidad, creo que es algo muy bonito. Y hoy en día, tío, estoy disfrutándolo mucho. Sabiendo que estar de repente en la directiva o en el club donde estés, que la directiva, a partir de ahí, el entrenador, tus compañeros, realmente te transmiten esa confianza y esa seguridad, que realmente sientas que te quieren y que sos aceptado. Eso para cualquier jugador es fundamental, esa confianza que principalmente nace del entrenador, director técnico, que encabeza o que lidera el grupo. Y así en cada posición, ¿no? Sí. Y porque no necesariamente un liderazgo dentro de los equipos, ahí ustedes me dirán, pero no necesariamente es el titularazo y el que juega todos los partidos. Yo creo que el rol del liderazgo dentro de los equipos los puedes jugar desde cualquier lugar, ¿no? Desde el entrenamiento, desde la banca, donde te toque estar, ¿no? Entonces, pues ahí tienes un reto importante, compadre, cuando te toque responder, pero no venimos aquí a echarle flores a Julio y a hablar de Julio, evidentemente, pero pues sí es una oportunidad de decir esto del rol de liderazgo del futbolista, ¿no? Desde todos los lugares. Así es, desde el lugar que te toque. Y esa es una labor muy difícil para el entrenador, porque el que juega de repente no necesita mucha motivación porque sabe que va a jugar o que está jugando y se siente titular y la motivación está implícita, por decirlo de alguna manera. Lo más complicado es el que tiene que esperar, el que tiene que ir a la tribuna a veces yo siempre dije que el tercer portero es la posición más difícil en el fútbol. El tercer portero entrena más que el uno y el dos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es el que menos juega. A veces es complicado más es complicado cuando no tenés otra categoría donde ir a jugar, porque es importantísimo que estés teniendo participación, ya sea en una reserva o en una sub-21 como hay ahora, o en la sub-20 que estaba antes. Era importantísimo estar activo para que estés al nivel, que te estés mostrando, que estés participando, que te sientas parte de un equipo, que sos importante. Eso es fundamental. La gestión del entrenador para todos es fundamental, enfocarse más a veces a quien le toca ir a la tribuna que hay que juega o el que está en la banca. Entonces esa es la gestión que hoy en día es más compleja de poder desarrollar dentro del plantel. Mira, Robert, yo creo que ahí, compadre Robert, dice algo muy importante. Tú como jugador, obviamente quieres sentirte siempre importante. En un plantel de 25 jugadores son personalidades muy distintas. Pero yo tengo una frase que escuché en un vestidor. Dice, cuando quieras saber si un entrenador es bueno en el tema de gestión o no, no le preguntes al que juega, pregúntale al que se va a la tribuna. Si el que se va a la tribuna te dice que está convencido de lo que dice el entrenador, es que es un gran entrenador. ¿Por qué? Porque está preocupado por el que no juega, porque como dice Robert, el que juega va a estar motivado, va a estar contento, va a estar... El problema es el que está en la banca, porque esto es un grupo, no juegan 11. Normalmente en un plantel juegan 15, 18, y hay otros 5 que a veces no tienen casi nada de participación, pero son los que hacen que los grupos logren campeonar, y creo que Robert no me dejará mentir. No, es sin lugar a duda, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando empieza un campeonato, un torneo, pocas veces el 11 que inicia en la fecha 1 no es la que juega la última fecha o si se ha hecho hasta una final. Me ha tocado vivir ese tema con jugadores que de repente no jugaron durante todo el torneo y lo necesitas en la final o la necesitas en la liguilla y pasa a ser una pieza importante. Por eso mismo, yo como entrenador nunca manejé y nunca manejo titulares y suplentes. Yo manejo 11 que inician y las soluciones que les toca esperar. Porque los que les toca esperar son soluciones, ya sea para manejar un marcador, para aguantar un resultado o para ir por un resultado. Entonces, entran en momentos muy jodidos. Por eso
a los que les toca ser soluciones y les toca estar dentro de la plantilla, y a los que les toque la tribuna, sin lugar a duda, el trabajo con ellos a veces empieza que ni se dan cuenta, porque a veces no se los hacemos, no se los decimos, pero empieza de repente desde el -1. El día del partido es el sábado y ellos empiezan a trabajar, a hacer cosas que de repente no son habituales. ¿Por qué? Porque hay que compensar la falta de ese fin de semana de fútbol para que ellos estén en la semana posterior, el partido, seguir trabajando con ellos específicamente para compensar la falta de fútbol de ese fin de semana, para que cuando les toquen estén muy parecidos a los que jugaron más de 60 minutos. Y así son los que toca esperar, más los que juegan menos y tocan entrar y juegan menos de 60 minutos, tienen que compensar de alguna manera el trabajo para estar equilibrados todos y poder decir, ¿sabe qué? En determinado momento están capaces y están desde lo físico y en lo técnico, táctico y lo mental de poder sostener o ir por un resultado o por mantener, porque se entran en momentos difíciles. Entonces es muy importante el trabajo con los que no inician. Exacto. Y aquí lo difícil, o bueno, lo importante es el rol de los chavos. ¿Cómo se maneja a los jóvenes, no? Porque entiendo el rol del suplente, que en este caso dice bien el profe, no son suplentes, pero ¿cómo formamos a los que vienen atrás, a los jóvenes, para empezarles a dar oportunidad poco a poco, ¿no? Pero no solamente decir, ya lo debuté y ya, porque hay entrenadores debutadores, ¿no? Que se dedican a debutar jóvenes, pero no les dan el seguimiento. Una cosa es debutar a un chavo y una cosa es que juegue, mantenerlo, formarlo, meterlo en partidos complicados. Entonces, ¿cuál es la manera de guiar mejor a un joven para que se forme? Porque evidentemente se va a equivocar, pero sin las oportunidades, pues no hay manera de crecer. Sí. No es fácil. Parece fácil, pero no lo es. El tema de debutar por debutar no es lo correcto. Tú tienes que ver no solamente lo técnico y lo táctico y por supuesto también lo físico hoy en día, y cómo se ha ido desarrollando desde que llegó al club hasta el momento de llegar al último escalón previo al primer equipo. Y tú ves que hay jugadores que se desarrollan antes, hay otros que les cuestan más, hay otros que tienen que cumplir todas las categorías, cumplir todos los procesos, hay otros que se pueden saltear los procesos. Pongo el caso concreto y el Stitch, Jesús Angulo, que Julio lo conoce perfectamente. Él siempre estuvo adelantado a su categoría. ¿Pero por qué? Porque tenía una fortaleza, una capacidad de personalidad, de carácter, que estaba siempre superior a su categoría. Entonces, por eso con él siempre fuimos adelantando los procesos porque él tenía la posibilidad. Y debutar es lo que yo llamo debutar, no es si ya es capaz en lo técnico y en lo táctico o en el aspecto individual de sus características. Para mí es fundamental el aspecto mental. El si puede soportar un error, si se puede soportar la presión de una crítica, ya sea a nivel de entrenadores, de periodistas, de la gente, del público, o sea, de la afición, o sea, del directivo. Tú lo ves que es capaz de soportar, él está para poder tener la oportunidad de jugar en primera división. Porque lo técnico y lo táctico lo va a tener que seguir depurando, mejorando, aprendiendo, él practicando hasta que deje de jugar al fútbol. El futbolista tiene que seguir, eso es lo que te nombré, tiene que seguirlo haciendo hasta que deje de jugar al fútbol. Perfecto. Por más que tenga mucha experiencia, siempre hay algo que mejorar. Entonces, si vamos a esperar a que un juvenil esté 100% en todos los aspectos, el tiro a gol, en conducción, en amague, en finta, en drible, en marca, en todos los elementos técnicos que se te puedan ocurrir y que están, no lo vas a debutar nunca. Eso siempre es trabajable, siempre es mejorable, medible, y eso siempre va a estar hasta que deje de jugar al fútbol. Por eso, pero el aspecto mental, si él debuta, no le va bien, puede ser contraproducente porque todavía estaba listo de repente mentalmente para soportar la presión de lo que significa por un partido en primera división.
Sí, y por usted, profe, pasaron pues grandes futbolistas que hoy ya están consolidados, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, Marcelo Flores en Tigres, Santi Jiménez, que si bien no los debutó usted, pero fue quien los consolidó, ¿no? O sea, la consolidación de Santi Jiménez, sin duda alguna, fue con Robert Dante Siboldi. Todos los de Santos, compadre, todos los de Santos, todos están en selección nacional, Jorge Sánchez, Arteaga, Angulo, Acevedo, Tuvieron hacer una gran generación. Ronaldo. Y así como ha habido casos de éxito como los que mencionamos, seguramente hay los que no. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿cuáles son estas 3 cualidades o características necesarias o que están en común? Entiendo la parte mental que bien lo dice, ¿no? Que creo que es la más importante, pero ¿qué otras 2 o 3 características tienen todos estos que sí logran que los otros que no lo logran? El primero es donde la oportunidad, ¿no? Que esté justo en el momento exacto, en el tiempo que se necesita a un jugador Exactamente. en esa posición, pero después en él es la pasión con que vos ves cómo entrena, cómo disfruta de los entrenamientos, cómo disfruta de los partidos, su grado de capacidad, dependiendo de la posición, ¿no? Cada jugador en la posición que se desempeña tiene que tener ciertas habilidades y ciertas fortalezas para poderse desarrollar y sabe ser inteligente para saber minimizar sus deficiencias, ¿no? Entonces tú ves principalmente, yo lo miro mucho a la cara, le miro mucho el gesto corporal y el body language, como se dice, cuando están calentando, cuando están entrenando, cuando están jugando un partido, si lo están disfrutando o lo están padeciendo, ¿no? Entonces, el nervio ese que se siente previo al partido, yo creo que desde que tenés uso de razón hasta que dejas de jugar el fútbol lo vas a tener siempre. El tema es cuando empieza el partido, cómo lo sabes controlar y sobrellevar. Son muchas, es que te siente 1 o 2 o 3, son muy pocas las que uno como entrenador mira para saber si un jugador está para ya estar con el tiempo justo y necesario para jugar, debutar o tenerlo que esperar y saberlo llevar, porque después que debutar no puede debutar. El tema viene después, el tema hay una obligación, la confianza, la seguridad, porque se va a equivocar, le va a errar, va a fallar en defensa, va a fallar en ataque. Entonces, tú nombraste por ejemplo, a Marcelo Flores, era uno de los muchachos que estaban en Tigres, nosotros lo recibimos y venía de Europa pero tenía muchas carencias por la velocidad que a veces queremos que el joven debute. Le faltaron cosas por aprender, le faltaron cosas por entrenar, por adquirir, desde un perfil, desde recorridos, desde controles orientados. Entonces te hizo un buen trabajo con él en el aspecto que él estaba convencido de que necesitaba seguir creciendo, que a pesar de que estaba en un equipo en primera división y que venía de Europa, él necesitaba aprender. Y bueno, él tenía esa cabeza abierta, esa mente abierta para recibir información, y poco a poco fui mejorándolo. Pero sin duda que no es un producto terminado cuando debutó. Él jugó un partido con América, me acuerdo claro, en el Azteca, y anduvo muy bien, pero erró cada gol que decís no puede ser. Y al siguiente partido todo el mundo pensaba que no iba a jugar, y no, lo pusimos de titular porque yo le había mostrado cosas que lo único que le faltó fue concretar. Y bueno, la verdad que nos dio un punto importante en lo que podemos mejorar, y al siguiente partido creo que hizo 2 goles. Entonces, es la confianza que vos le des al joven y la seguridad para que siga desarrollando con errores y aciertos, que un jugador más o menos en un tiempo, no es exacto, que en esto no hay nada, no es una ciencia exacta. Un jugador más o menos arriba de 50 partidos cuando empieza a consolidarse. Exactamente. Arriba de 50 partidos en primera división. Sí, no está fácil, ¿no? Se dice fácil, pero no está fácil. Sí. Y menciona muchas cualidades y una importante que es la oportunidad. Entonces yo creo que pues el jugador podrá cumplir con todas,
Pero si no se junta y no se alinean los planetas y le toca a un entrenador que confía en él, ese chavo a lo mejor no debuta, ese chavo a lo mejor no juega y a lo mejor A veces no hay espacio, compadre, porque muchas veces puedes tener muchas cualidades, pero en tu posición hay dos que son tops y pues el problema es que no hay lugar. O sea, no es que no te quieran poner, es que no hay lugar porque el otro es mejor que tú, porque es una inversión del club y es normal, que es un poco de lo que platicábamos en otros podcasts, de el problema en México es que no hay tantas opciones para poderte desarrollar. Están los clubes de primera división, están los clubes de expansión y Premier y listo. Pero hay muchos jóvenes que tienen mucha calidad y muchas veces no es porque sea falta de oportunidad, sino es más bien una falta de espacios. ¿Por qué? Porque hay gente consolidada que muchos años, sí, a ver, defiende tu lugar. Como jugador tienes que defender tu lugar porque un día llega otro más joven, más capacitado y vas para afuera, porque así es en el fútbol. Y así es en la vida también, en las competencias, digamos, de cualquier puesto de trabajo. No sé si Robert esté de acuerdo. No, sin duda. Yo creo que los jugadores como Mora ¿sí? Hay. El tema es que está en un club donde encontró el espacio, donde hubo un entrenador que le dio la oportunidad, que le encontró una posición, porque a veces hay un extremo que juega, que desborda, que tiene una gran habilidad, que saca centro, da pase de gol, asistencia, pero tiene dos arriba, como dice Julio. Tiene dos adelante que bueno, ahí ya empezamos a inventar puestos, ya sea para los otros dos que están adelante o para él buscar. ¿Por qué? Porque vemos que es buen jugador y empezamos a inventarle puestos en otras posiciones para que pueda jugar. Entonces tiene muchas aristas este tema, encontrar el lugar y encontrar el espacio que bueno, hoy yo digo, capaz que sueno contradictorio, pero el hecho de que hoy tenga que cumplir minutos de menor es una gran posibilidad para poder darle la chance a los jóvenes de poder jugar en primera división. Eso es debido a que hoy hay 8 extranjeros, 8 lugares en cada, no, 7 lugares, siete lugares en cancha y uno que puede esperar. Son 8 en total. Son 9 en el plantel. 9 en el plantel. Es que me tocó en una que eran 10 y son 9. Así es. Entonces, hoy son 9 y 7 en campo. Dime tú cómo haces para encontrar ese espacio para el joven, ¿no? Que aparte son jugadores de calidad. O sea, la realidad es que hoy en día los extranjeros que hay en la Liga MX, la mayoría en todos los equipos son jugadores o de selección nacional o son jugadores con mucha proyección. Y de joven, lo decíamos igual en podcasts anteriores, el que es bueno es bueno. Tengas 18 o 40 años, el que es bueno va a jugar. O sea, porque los entrenadores no están peleados con sus buenos resultados. Si tú eres bueno, te van a poner. Punto. Sí, pero la verdad es que, como bien dice Robert, la regla de los menores, de los minutos de menores es buena. ¿Por qué? Por lo menos, pero oye, te deja. Y además, ahorita siempre las cumplen, las super T. Hay muchos jugadores, los de la edad de Gil Mora, pues estás hablando de un Fimbres, estás hablando de un Chicha Sánchez, jugadores que chance no han tenido el espacio porque estaban jugadores muy consolidados, pero por las reglas se aparecieron y hoy en día son jugadores que tienen esos 30, 50 partidos en primera división que ya los vuelven jugadores de primera y que le da más opción a que haya más gente en el fútbol mexicano. Sí, y el hecho de que haya menos oportunidades eleva la competitividad y eleva el nivel, yo espero. Sí, el tema es que el haber más extranjeros o no formados en México hace que se ocupen esos lugares que no tengan la posibilidad. O bajan el número de cupos a la época donde que yo llegué como jugador, que eran 4 extranjeros nada más, y después éramos solamente 4 extranjeros. Después se fue con los que eran naturalizados, se fue creciendo hasta llegar, bueno, hasta el mundo que está hoy. O haces como lo hacen en la tercera división, que me tocó a mí también en una segunda división, donde tenías que estar con una calculadora de decir, bueno, tienen que jugar tantos minutos a 3 categorías. En una tercera división manejábamos 3 categorías. O sea, ¿te acuerdas? Teníamos antes los medianos y los menores y tenías que cumplir ciertos minutos. Sí, exactamente. No me acuerdo los años de esa época, te digo, estoy hablando hace... Yo sí me acuerdo, Ciudadano, eran los de tenías que meter a uno de 15 años, 15. A 2 de 16 y los demás de 17 a 18. Así es. Entonces tú manejabas en la tercera división un rango de 15 a 20 años. De 15 a 20 años. Mira que es tener un plantel donde en esa edad es importantísimo el rango de edades, porque por algo están las sub-17, sub-18, sub-19 y sub-20, y hoy sub-21.
porque es mucha la diferencia en ese momento del desarrollo del joven. Sí, o físicamente uno de 15 con uno de 20, pues es abismal la diferencia. Oiga, profe, con toda su experiencia formativa, ¿no? Porque pues estuvo desde básica de Santos y todo lo que ha visto, ¿cuál cree que es la cualidad del futbolista mexicano? Porque, por ejemplo, el uruguayo, pues sabemos que es la garra charrúa, ¿no? Y pensamos en el español y pensamos en la técnica y en la clase. Y así el africano, pues es de mucha velocidad. ¿Hay una característica del futbolista mexicano? ¿O qué pasa? ¿Se forma el futbolista mexicano sabiendo cuál es la característica que nos define? A ver, cuando decís el futbolista uruguayo o sudamericano, la garra, hay que encauzarla bien. ¿Qué significa la garra? La garra no es meter y que dar patadas y terminar la partida toda la trompada. No, no. La garra es simple que ante una adversidad siempre se tuvo la personalidad y el carácter como para seguir hacia adelante y cuando vos lo ves caído a un futbolista sudamericano, principalmente el uruguayo, que tenés que pelear, que siempre nos hemos criado peleando contra dos gigantes como Brasil y Argentina, y lo ves tirado, tenés que parar y ver si está respirando, porque si te va a pelear otra vez y te va a buscar ganar, y eso. La garra es más que nada nunca dejarte por vencido, siempre entregarte hasta el último minuto, que no das nada, un resultado por hecho, que no das nada por perdido, que peleas hasta el final, y esa es la característica que nos han inculcado y que hemos crecido con esa mentalidad. No es de golpearnos, no es de agresividad, que a veces se malinterpreta y se confunde con la garra. Pero yo creo que en cualidades, el futbolista mexicano, siempre lo dije, y es una gran admiración, que encontrás muchos futbolistas con la doble cualidad física, la que son veloces y son resistentes. No hay en el mundo lo que es o sos muy resistente o sos veloz. Aquí hay muchos jugadores con esa dualidad de capacidad, lo que lo hace diferente y lo hace distintivo. Y además de la parte técnica, que son técnicamente son muy buenos, siempre han sido muy disciplinados tácticamente. Creo que a veces ¿cómo te puedo decir? Pierden esa chispa, pierden esa picardía o no la utilizan porque van a repente le ha tocado entrenadores que son muy estrictos, haz esto y no hagas lo otro, que no les dejan la creatividad ni la impronta que el jugador pueda tener. Yo soy lo opuesto, yo puedo darte 2 o 3 indicaciones, pero después te dejo jugar. En base a lo que tú hagas, yo te guiaré para que tú mejores la toma de decisión. Que esa que hay donde de repente ahí le cuesta un poquito la toma de decisión. Pero eso es lo que hay que trabajar más. Pero después en el aspecto físico y el aspecto técnico, el futbolista mexicano tiene muchas muy buenas cualidades. Y muy interesante esto. Y lo de la garra charrúa, volviendo ahora elegantemente, le deberíamos llamar resiliencia, ¿no? Que realmente es la resiliencia uruguaya, ¿no? Que muchos piensan en garra y piensan que es el golpe, pero... La garra vendría a ser el sinónimo, vendría a ser correcto, resiliencia. Correcto. Y con esto que me parece muy interesante de la dualidad velocidad y resistencia, no sé, ¿me podrá mencionar 3 jugadores mexicanos que cumplen con esta doble característica, velocidad y resistencia, que le gusten mucho? Javier Aquino. Sí, No, ahora no. Supley, yo lo tuve cuando tenía 18, 19 años y era una bestia. Sí, Con Arteaga. sí, haga. En Antuna. Ahí ya tenés 3, pero así. ¿Quién más? A lo mejor hoy viendo la selección se me ocurre... Tacta de Boca. El Piojo. Que lleva Toluca, el volante carrilero, lateral. Ahí se... Gallardo, hombre, Gallardo. Pues claro, totalmente. Sí. Jugadores que te desequilibran por su velocidad y por se pueden hacer esos trayectos largos repetidas veces, lo que ellos quieran. Es impresionante. Arteaga, la capacidad aeróbica y la velocidad, como llega, la potencia. Stitch también, pero no es tan rápido. Es rápido como para central. Para jugar central es rápido, pero para jugar de carrilero, él
Jorge era por arriba, pega también. Jorge Sánchez, yo soy Jorge Sánchez, es una bestia también. César físicamente está fuertísimo. No, es una bestia. Siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido desde que tiene 15 años. El tema de Jorge es la toma de decisión. Que ese es en donde cojea al futbolista mexicano muchas veces, ¿no? Sí, muy interesante. Y en todo este proceso formativo, profe, pues nosotros como papás del fútbol, y sobre todo en su época en básica, sobre todo a lo mejor en Santos y esto, ¿cuál era el rol o cuál es la diferencia de tener una familia que sostiene al futbolista y a lo mejor el futbolista que no tiene esa red de apoyo en casa? ¿Se nota en el rendimiento? Sí, claro. Sí, claro. Se nota en hábitos, en familias que de repente, lamentablemente o lastimosamente, no tienen los recursos, son de estar humilde, no tienen los recursos para dar una alimentación adecuada para un deportista, no para una persona normal, sino para un deportista de alto rendimiento, a una familia donde tienen las posibilidades y tienen la cultura, porque además la familia humilde de repente puede tener el conocimiento, pero no tiene los medios. Pero después está la otra, que el que sí de repente tiene el conocimiento o el papá o la mamá fueron deportistas y saben por dónde inculcarlos, inducirlos. Sí, hay diferencia. La importancia de eso es poder detectarlos a esos chicos y llegar a un club donde tenga la estructura, como por ejemplo tiene Santos, que adquiere a jóvenes que de repente no tienen esa cultura, y así era, con todo respeto se lo digo, y me enorgullezco que como he evolucionado es Capis Campos. Él salió de Tepito, me acuerdo que llegó al club, a Torreón, y en la casa club era un dilema porque quería volver, porque extrañaba, porque se trataba, hasta que se adaptó y entendió, y hoy es lo que es, ¿no? Entonces, la importancia de que él llegó cuando era sub-13, fíjate todo el proceso que ha tenido desde chico en enriquecerlo, en educarlo, deportivamente hablando, no me refiero a la educación que se le da en su casa, ¿no? Sino que la educación deportiva, por decirlo de alguna manera, desde que corresponde todo lo que es la parte psicológica, de comida, de alimentación, nutrición, en la deportiva, por supuesto, el descanso, el cuidado, el estudiar. El Santos siempre era la política, y es la política de que todos los jugadores de básica se tienen que estudiar, terminar su carrera, y bueno, en toda esa formación que se pueda tener cuando llega a un club que está estructuralmente bien formado, bien equipado en todo ese aspecto, en la formativa, puede destacar a otros que de repente llegan y no lo tienen y les cuesta más, realmente, o quedan en el camino o son menos los que tienen posibilidades de llegar. No, y de las cosas buenas también de esto de las fuerzas básicas hoy en día, en la mayoría de los clubes, es que forman a las personas, porque no todos van a llegar a la primera división, es la realidad, no todos tienen ni el espacio ni las condiciones para jugar en primera división, pero el que ya tengan esa formación para su vida, les va a ayudar, porque es gente que les puedes cambiar la vida para que tengan una educación distinta, para que tengan un tipo de liderazgo distinto para todo lo que vayan a hacer en su vida, y obviamente los que tienen la fortuna de ser elegidos para jugar en primera división, pues llegan con todas las bases para que tengan una carrera larga y muy exitosa. Sí, o hasta lamentablemente hasta el nivel donde les alcance, porque es la realidad. Tú lo sabes, cuando llega un pone a la sub-13 o la sub-15, no sabrás hasta dónde va a llegar. Primero, es el 0,01% jugador el que llega. Y de ahí, de los otros que llegan hasta un cierto nivel porque no les da para más nivel. Sus cualidades no le van a alcanzar para más, lastimosamente. Pero no quiere decir que no siga, que hasta donde le llega, hasta donde dé a una expansión o una segunda división, como había antes una liga de ascenso. Bueno, hubieron jugadores que yo tuve que debutaron en Cruz Azul, pero su nivel le alcanzó para determinada cantidad de partidos y después sus realidades fueron otras. Claro, vieron que seguir su carrera en liga de ascenso, y lo hicieron. Vieron jugadores que hicieron su carrera, hicieron la liga de ascenso,
Y le fue bien deportivamente y le fue bien económicamente, porque bien sabemos la diferencia que hay en el económico de una categoría, de una división a la otra. Pero fueron inteligentes en manejar sus contratos, en sus ahorros, fueron inteligentes, hicieron y hoy viven de lo que hicieron en una liga de ascenso. Lastimosamente hoy ya no está eso y está la liga de expansión. Y ayer estaba leyendo que en los clubes, que el 50% de los sueldos de los muchachos bajaron porque al no haber ascenso y descenso, eso ya era problemática, ¿no? Y la competitividad, para mí, eso es fundamental. Para que todos los muchachos puedan desarrollarse, no hay como competir. Yo te digo, si a mí me preguntas, yo le digo, bueno, Julio, tenemos que jugar miércoles y sábado. ¿Qué preferís? ¿O entrenar una semana y esperar un partido o jugar un partido? Mejor juego. Jugar, lo único que queremos es jugar, nosotros queremos jugar y es así. A ver, el ejemplo, ahora que regresó Messi, con todo lo que había pasado con su papá, regresó hasta ver. Listo, estaba ahí. Y así es. Profe, no sé si nos quiera platicar un poquito de su faceta como papá. Yo creo que el futbolista sacrifica mucho como papá, pero el entrenador a veces hasta más, ¿no? Muchas incertidumbres en no sé cuánto tiempo vas a estar en un lugar, las mudanzas, el trabajo en casa. Entonces, ¿cómo ha sido la faceta de Robert como papá desde futbolista y ahora como entrenador? Sí, ese es el tema difícil a veces de sobrellevar, porque como jugador sabes que tienes un plazo establecido por contrato, que vas a estar un tiempo determinado en un lugar estable. Después cuando sos entrenador, ahí cambia la cosa porque todo depende de los resultados. Puedes hacer un contrato de 1 año, puedes hacer un contrato de 3 años o 5 años, pero la realidad es que perdiste 3 partidos y ya empiezan a haber posibilidades de cambio. Entonces, como íbamos a meter la ausencia, a veces es el tema principal del papá, que a veces la esposa del entrenador asume roles de papá porque por lo mismo, por la ausencia, ¿no? Porque de repente estás, pero tenés que estar trabajando porque el tiempo que estás en el entrenamiento, en el equipo o en el lugar de la instalación del club, no te da para hacer todo, porque después de los entrenamientos tenés que seguir planeando, tenés que seguir programando, tenés que ver rivales, tenés que ver tu equipo de evaluaciones. Y siempre pasa algo, siempre hay un tema que tenés que solucionar, que tenés que ver, que tenés que avisar, porque como jugador es tu mundo, sos tú, tu cuerpo, tu físico, sos todo tú, ¿no? Pero ya cuando entrenador, ya son 30 jugadores, más el cuerpo técnico, más la directiva, y entonces se maneja otro entorno. Pero bueno, dentro de lo que cabe, tratar de acompañar, de estar con el hijo en las etapas, acompañándolo y tratar de ayudar en casa, de estar ayudando en lo que se puede con la familia, de estar tiempo de familia, que a veces son menos los tiempos, lamentablemente son los tiempos de familia cuando no tiene trabajo, entonces no es nada fácil. Pero bueno, trata de aprovecharlo porque también necesitas seguir haciendo cosas, seguir viendo partidos, necesitas capacitarte, ver otros entrenamientos, ver otra forma de metodología, seguir en tu rubro. Entonces nunca paras. A veces cuando empiezas cuando tienes trabajo es cuando a veces empieza otra etapa como que de decir, bueno, no que te digo que descansas, pero tenés una tranquilidad que bueno, estás en lo que te gusta hacer y es muy fácil para nosotros ese aspecto porque estamos ocupados en la mente y cuerpo y todo, ocupados en lo que estás haciendo, pero tu entorno de tu familia a veces no coinciden y a la medida que van creciendo los hijos se va complicando cada vez más porque se van estableciendo en un lugar. Yo tuve la fortuna de tener una familia que me apoyó siempre en todo
y que me acompañó siempre a donde iba. Siempre estábamos todos juntos. Y era un lema que teníamos: donde tú ir al trabajo estábamos todos, tú ir a estar yo por trabajo estábamos todos. Entonces eso para mí fue muy, muy importante y muy valioso. Y no, pues muchas gracias por compartir esto, que además son cosas personales y temas difíciles, y que más como aficionados luego no sabemos, ¿no? Luego en la calentura del partido, ya aquí tenés entrenador y lleva 3 partidos y no te imaginas lo que hay detrás. No, y tienen 30 hijos, ¿no? O sea, literal tiene 30 hijos, porque como tienes Así es. todos jugadores de personalidades diferentes, que tienen problemas, y claro que muchas veces el entrenador lo llegas a ver como un padre, más tarde es un tipo cercano, así como a Robert, pues sí tienes 30 problemas más de los que tienes en tu casa, pero bueno, yo que conozco a su familia, Adriana, sé que es un soporte, Adriana, su esposa, es un soporte muy fuerte para ella, así como lo es para mí, Valentina, y de verdad que sí, esta creo que es una elección que él me la dijo hace mucho, me la dijo Robert: tienes que elegir muy bien con quién quieres vivir tu vida, y creo que como futbolista sí determina mucho el cómo vas a ser como futbolista, tu carrera, y sobre todo cómo vas a ser como esposo y papá. Creo que elegir a tu pareja es la mejor elección que quieres hacer. Eso es para todos los chavos que nos están viendo. Sí, y los papás que ya eligieron, que saben que eligieron bien, es la mejor elección que pueden hacer. No, y sí, no hay 30 hijos, pero de diferentes edades, porque pues 17, 18 hasta 35, varió todo. O sea, nosotros de Patayico, compadre. Sí, pues eso es un rango muy amplio que tú no puedes, no puedes, ¿cómo te puedo decir? Pues hablarle de la misma manera a un chavo de 18 a uno de 35, o sea, sin lugar a dudas. Es difícil el tema de gestión ahí de personas, cada quien con sus problemas y cada quien con sus temas, y pues eso es la gran maravilla de los entrenadores y más de los formadores y los entrenadores cercanos como el caso de Robert Dante Siboldi. Para terminar, Julio, no sé si tienes alguna otra pregunta personal o algo que le quieras preguntar. Quería preguntarle, ¿cuál es el momento que más ha disfrutado como papá en el fútbol? Me gustaría que Robert nos compartiera eso. El momento que como él, como papá, más lo ha disfrutado con su familia en el fútbol. Aparte de los nacimientos de los hijos, de la presencia ahí presencial, la verdad que es algo fabuloso. Y yo que tuve en algunas carreras, con Robina casi no llego. Eso, lo bueno, estaba en el entrenamiento y Adriana empezó con tema de parto y ahí casi lo tienen en un bocho. Se agarró un taxi pero bueno, ahí después de eso, los momentos que tenemos cuando se tienen vacaciones y después los momentos que salieron campeones, ¿no? Cuando festejamos un campeonato que parece que por ganar un torneo, pero viene tantas cosas de recuerdo a operar de todo eso, de todo lo que pasa. Y yo, a ver, hablo mucho siempre de las ausencias porque son tiempos que no se recupera. Ese no se vivirán otros, pero no se recupera el tiempo que de repente no estás y que estás totalmente volcado, constante y las 24 horas para el equipo y a veces dejas a tu familia, ¿no? Entonces, sin duda que estar en los 2 campeonatos que pudimos disfrutar tanto en De Santo como en Tigres en Guadalajara fueron momentos cumbres donde se volcó toda la alegría y la unión de que el trabajo dio su fruto, ¿no? Y principalmente, como hablamos, el sustento de la familia es fundamental para eso. Y cada título no se vuelve personal y familiar, ¿no? De cada uno de los jugadores y cuerpo técnico. Para cerrar, profe, le voy a decir algunos porteros y me va a decir cuál le gusta más. Entonces, ¿quién le gusta más, Acevedo o el Tala Rangel? Sacar el aspecto emocional me refiero a Afectivo. Conozco afectivo, sacando eso banco por campo. Muy bien. ¿Carlos o Camilo Vargas? Carlos o Camilo Vargas. Lo que pasa que ahí es una diferencia de edad donde uno muestra una trayectoria impresionante como la de Camilo Vargas, que ha hecho que
y se ha hecho ídolo en Atlas con los títulos y con su trayectoria y en la selección. Y creo que le hace falta ese recorrido a Carlos. Son muy parecidos, ¿no, Ciudadano? A mí se me hacen de un estilo muy parecido los dos. Sí. La experiencia, pues, hace que uno esté por encima. Sí, y yo creo que la diferencia, al principio la diferencia de Carlos Bayo, ahí me llega. Pero va Camilo Vargas o Nahuel Guzmán. no hay dudas ahí. No conozco cómo. No hay dudas de que, mira, tiene que contestar el ciudadano. Yo sé, sí. No conozco, y con todo respeto a todos los arqueros, ni me acerco a Nahuel. Así que te puedo decir el don de liderazgo, el carácter, o sea, el Nahuel puro, ¿no? A veces, como lo que pasó el otro día, a veces no. Y él lo sabe, yo no lo tengo por qué decir, ya sabemos. Él lo sabe perfectamente. Pero el Nahuel, en su máxima expresión, en lo que es él, como arquero, como líder, Es el más completo. es el más completo. Bueno, si se pone más difícil, ¿Nahuel Guzmán o Keylor Navas? Digo, estamos con porteros de la liga, ¿eh? Sí. El parámetro parecido entre Carlos y Camilo Vargas, la trayectoria que tuvo uno y la trayectoria que tuvo el otro. Esa es la diferencia. Pero de peso, los grandes arqueros. Bien. Otra que son los mejores porteros ahorita de la liga, ¿no? Digamos. Sí. ¿Cuál será el mejor portero que ha dirigido? Yo creo que la web es el mejor, más completo, no me confundo, el más completo, el que hace diferencia realmente. Sí, estaba dudando entre si Julio González o Nahuel. Yo soy bueno, pero no, Nahuel es el más fuerte. No, es que Jonathan Docota, claro, me lo fui muy bueno, ella fue muy resiliente. Lo que pasa es que Jonathan tiene otras características de liderazgo. En el sentido de que en lo de él es muy bueno, pero para el equipo, o será que estaba el Cali en ese momento que me tocó a mí, a Jonah, había jugadores de mucho peso en Santos que ejercía a veces el liderazgo. Aquí en Tigres no ejercía la Wayne y un poquito atrás, sí. Y eso que el capitán era Guido en ese entonces, pero tenías respaldándolo al capitán, no tenían respaldándolo nada menos que Nahuel y André, Rafa Carioca y Javier Aquino, que tenían un liderazgo muy, muy fuerte, ¿no? Sí. Para cerrar, la última pregunta. ¿Cuáles son los 3 porteros que más le gustan o que los ve como el futuro de la selección mexicana? A ver, el hecho de que me hayas hecho comparar con Caliento y con Tano y elegir a Carlos no quiere decir que entre la preferencia en el arquero. No, pues buenísimo, es muy buen arquero, a mí muy buen arquero. Y yo creo que a mí hoy es los dos, Carlos y Tala, y el tercero. No, yo te voy a decir que es el tercero, Ciudadano, el de León. Es un porterazo, Oscar. El que jugó contra Inter. El que está jugando ahorita, que es mi compañero, uno de portero sabe y te das cuenta de las condiciones de tus compañeros. De este chavo tiene muchas condiciones y si sigue así, yo creo que tiene mucho futuro. Muy bien. Sí, es porque es muy joven y me volcaría por él, por la juventud y por lo que tiene más de proyección para dar. Porque también en su momento Malagón pasó por muy buen momento. Creo que Cota está pasando por un muy buen momento ahora. Si América ha tenido los puntos y ha llegado, hay un partido que lo salvó Cota. Sí. Pero después no sé quién más pueda estar compitiendo en esas tres posiciones. Sí, pensando, digamos, en el próximo mundial, pues está a lo mejor Alex Padilla, de Pachuca,
Moreno, sí, Moreno, obviamente el gato y el león, ¿no? O sea, creo que va a haber jóvenes que puedan levantar la mano en el siguiente proceso y que se consoliden, es lo más importante. Sí, el que de repente yo tenía más expectativa y creí que podía tener más chance, pero bueno, ha tenido sus altibajos. Es ay, se lo fue. De Juárez. Lo tuve en Veracruz. Sebas, sí, Sebas fue, yo para que fueras a encontrar una gran regularidad y sí, te va a meter en la carrera, seguro que sí. Toda esa temporada con Veracruz creo que sacó no sé cuántos goles, sí, sí. Impresionante, pues, ¿no? Sí, sí, así es. Sí, pues tuvo gran maestro. Pues muchas gracias, profe. La verdad es que ha sido una plática muy buena, la verdad. Qué gusto, qué honor y qué privilegio tenerlo por aquí con nosotros. No, al contrario, un gusto y un placer poder hablar hoy de fútbol, recordar, porque a veces mi memoria falla, que los años van pasando y bueno, nos vamos haciendo viejos, como dijo uno. Pero recordar a veces es vivir y transmitir algo que de repente mucha gente no sabe, que la formativa a mí me fascina. Esos 4 años que tuve, desde 2014 al 2018 en Santos, los disfruté muchísimo, los disfruté y lo que aprendí y lo que pude transmitir. Tuvimos un gran equipo de trabajo ahí con fuerzas básicas y a mí me fascina mucho la formación. Entonces, bueno, hablar de eso y de lo que cuesta llegar a la primera división y después mantenerse cuesta más todo el día y todo eso que hablamos, la verdad que muchas gracias por la oportunidad y bueno, estamos en contacto y a las órdenes siempre. Una última cosa, ciudadanos, si se la quiero preguntar yo. Un consejo que le dé a todos los papás que nos están escuchando para sus hijos de la edad de los míos de 7, 5 años. ¿Qué consejo les daría para sus hijos que están jugando fútbol? ¿Qué les diría? No, principal, que disfruten, que lo dejen ser, que nos dejen vivir el fútbol, lo dejen vivir a su edad, y los momentos a veces los entrenadores desde esas edades quieren hacer ganadores cuando no apenas están entendiendo lo que es el transportar la pelota y de un lado al otro y disfrutar y ver los que se están riendo y ver quién sí tiene pasión y quién se pone a jugar con una piedrita en la cancha mientras está la pelota jugando por el otro lado. Es que es normal y que a medida que van avanzando que vayan disfrutando y que vayan tomando el fútbol como un medio de vida para ser mejor persona, no para ser un futbolista o para ser un deportista, sino para ser una mejor persona. Porque creo que el fútbol es un medio donde te da el aprendizaje de la mayoría de los valores que un ser humano puede tener. Perfecto, ciudadano. Muchísimas gracias. Gran mensaje para cerrar, ¿no? Toca disfrutar y pues bueno, la verdad es que una gran plática con Robert Dante Siboldi y hasta aquí a los papás de fútbol y nos vemos en la próxima.